El Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP presenta Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Un enfoque diferente en un país que la venera, porque ser mexicano es ser guadalupano. Esto es Guadalupe Hoy. Iniciamos. Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a su programa Guadalupe Hoy, transmitido desde la HR 1090 de AM, a quien agradecemos el espacio, y coordinado por el Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP. En este día la conducción estará a cargo de su servidor, Antonio Bravo Méndez, ya que el ingeniero Gerardo Valle está gozando de unas merecidas vacaciones en este momento, pero no se preocupen porque nos estará acompañando dentro de 8 días. En esta ocasión tenemos en el estudio a 3 invitados. Uno de ellos es el ingeniero José de Jesús Hernández Roldán, quien está trabajando en la Dirección de Investigación de nuestra institución y además está a cargo de la página del Centro de Estudios Guadalupanos. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días y una feliz Navidad a todos. La señora Raquel Roldán, mamá de Jesús, muy buenos días. Buenos días. Además, el doctor José Luis Campos Benítez, quien nos acompaña también como cada sábado. Muy buenos días, Radio Escuchas, feliz Navidad a todos. El arqueólogo Eduardo Merlo Juárez, asesor cultural de la UPAEP y además miembro del Centro de Estudios Guadalupanos. Buenos días, arqueólogo. Buenos días, más bien ya buenas tardes porque el programa empieza a las 12. Exactamente. Y como siempre, antes de iniciar, les repito nuestros números de teléfono, que son el 273-3301 y 273-3302, para que nos hablen. Y bueno, en esta ocasión el Niño Dios les ha dejado un regalo muy padre, muy bonito. Y para todos nuestros radioescuchas, tenemos un regalo que se trata de un DVD de la película 1531, la historia que aún no termina, escrita y dirigida por Antonio Peláez. Tiene una duración de 1 hora y 15 minutos y lo que pretende esta película es responder las preguntas sobre el acontecimiento guadalupano, presentando lo que realmente pasó, buscar ir más allá de la razón ante los hechos inexplicables que cuestionan pues no únicamente nuestro intelecto, sino también nuestro corazón. La llamada número 20, como en otras ocasiones, se llevará este DVD. Bueno, pero sin más preámbulo, porque ya hablé demasiado también, pasamos al tema que en este momento es el más importante, la Navidad. Y para esto iniciamos con el arqueólogo Merlo para que nos comente el origen de esta celebración y cómo es que ha llegado hasta nuestros días. La Navidad es una fiesta muy antigua del cristianismo, pero no tan antigua como uno se imagina. Los primeros cristianos no se interesaron mucho en el nacimiento de Jesús. Bueno, sí lo mencionaban y todo, pero nunca, no hay reportes de que, por lo menos en el siglo I, II, en el siglo I no tenían tiempo porque andaban a salto de mata, se los traían fritos. A los cristianos se tenían que esconder donde podían. El cristianismo, que empezó bien en Roma, porque les tocó una época en que Roma era una ciudad abierta a todas las corrientes filosóficas, religiosas, etcétera. No hay que olvidar que los romanos de hecho se fusilaron una buena parte de la religión egipcia, adoptaron muchos dioses egipcios y los volvieron digamos romanos. Ahí está Hermes famoso, entre otros. Pero bueno, en cuanto les entró la ventolera de buscar un chivo expiatorio, aquí mejor dicho que ninguna otra la palabra, cuando los excesos de los gobernantes romanos como Nerón, como Calígula, estaban amenazados por la gente que estaba hartos de ellos, le echaron la culpa a los cristianos y empezó una persecución terrible, así que no había tiempo de pensar en la Navidad, en el nacimiento de Jesús. Pasó mucho tiempo, se olvidó inclusive la fecha del nacimiento, se olvidó totalmente y pasaron casi 2 siglos cuando los cristianos empezaron a preguntar, bueno, ¿y cuándo nació Jesús? ¿Y en dónde nació? Bueno, en dónde los evangelios nos dicen tranquilamente, en Belén, pero ¿cuándo? Y bueno, pues hay unas discusiones verdaderamente terribles entre los teólogos que no llegaron a ningún acuerdo. Se proponía, una de las primeras fechas que se propuso fue el 25 de marzo,
Otros decían, no, fue el 20 de abril, no, que fue el 20 de mayo, no, que fue alrededor del 6 de agosto, no. Entonces era un pleito de tal manera que el Papa Fabián, alrededor del siglo III, principio del siglo III, los puso quietos a todos y dijo que nadie más discute sobre ese tema. Olvídense de todo lo que han dicho y de lo que han propuesto, bórrese de las discusiones el tema del nacimiento de Jesús. Y bueno, no se hablaba más de Jesús hasta que vino el concilio de Nicea, en donde se trató específicamente, bueno, entre muchos puntos del concilio, específicamente el del nacimiento de Jesús. No hay que olvidar que en este concilio de Nicea participó, o por lo menos así se dice, que uno de los principales oradores del concilio fue nada menos que Nicolaos, obispo de Mira. Mira era una provincia griega a orillas del Mediterráneo, que era parte de la provincia de Anatolia y que hoy es Turquía, pero entonces era Grecia todavía. Este Nicolaos, obispo de Mira, no es otro que San Nicolás. Que ahora se llama San Nicolás de Bari. Sí, popularmente. Porque se lo robaron los marinos de Bari, el cuerpo, lo sacaron de la tumba y se lo llevaron con el pretexto de que estaba en peligro porque los otomanos invadían territorios cristianos. Con ese pretexto, que son unos sinvergüenzas porque no era cierto que tanto el peligro, se robaron las cenizas, los huesitos de San Nicolás y se los llevaron a Bari. Él jamás en la vida supo de Bari, ni conoció Bari, ni nada que se parezca. Viajó a Nicea y allí, dicen, defendió muchísimas cosas, entre otras el punto del nacimiento de Jesús. Por eso está ligado, de alguna manera, a esta temporada, y su fiesta, 6 de diciembre, es ya dentro del ciclo decembrino de Adviento. El famoso Nicolaos o Nicolás de Mira, así se le dijo mucho tiempo, Nicolás de Mira, hasta que los de Bari se lo robaron. No sé cómo se les diga a los de Bari, barítonos, no. No sé cómo se les diga, pero bueno, así que a partir de las propuestas del Concilio de Nicea, el Papa Liberio, en el año 355, otros dicen el 54, otros dicen el 56, pero no pasa del 50 y tantos, 350 y tantos, decretó ya, es decir, con el sello papal, que se debería conmemorar el nacimiento de Cristo y que para evitar discusiones, pleitos, todo esto, el recuerdo del nacimiento de Jesús, la nativitas, como se dice en latín, que se sincopa en Navidad, fue entre el 24 y 25 de diciembre. Consciente la Iglesia, sin engañar a nadie, de que no se conocía la fecha. O sea que fue un decreto para opacar las antiguas fiestas paganas que conmemoraban el nacimiento del sol, el Natalis Sol Invictis, que conmemoraban los romanos, porque curiosamente mucha gente dice, ay, qué chistosos, el 25 de diciembre nació Mitra, el dios de los persas, el equivalente del 25 de diciembre, nació el dios Sol de los egipcios, en el 25 de diciembre nació Buda y nacieron muchos otros. No, lo que pasa es que el solsticio de invierno marca algo muy importante. El sol aparenta morirse, se hace más débil, casi no brilla en el hemisferio norte, y a partir del solsticio empieza a recuperar las fuerzas, es decir, como que nace o renace el sol. Pues muchos escogieron esto para sus fiestas. La Iglesia contrapuso a todas esas festividades paganas la Navidad de Jesús, y así empezó, es decir, del 350 y tantos de nuestra era, cuando ya el cristianismo era la religión oficial del imperio, a celebrarse la Navidad. Así que es muy antigua, no tanto como otras tradiciones del cristianismo, pero sí bastante antigua. El siglo IV, pues ya es de tomarse en cuenta. No, pues está muy interesante eso. De hecho, en algunas corrientes modernas críticas del cristianismo es muy popular eso,
No, pues es que el cristianismo se fusiló todo de las religiones antiguas. De hecho, ha circulado mucho en internet un video que se llama Zeitgeist, que eso trata no solo de lo del 25 de diciembre, no, sino también un Dios que fue crucificado, que resucitó después, que nació de una madre virgen. Lo de nacer de una madre virgen también, sí, claro. que de muchas tradiciones. Entonces, pues sí, seguramente tiene relación y como dice usted, la fecha de la Saturnalia, ¿no? Sí, las sí, romanas, sí. la fiesta romana. O sea que no se engañó a nadie, no se dijo, miren, no, se puso enfrente, se puso encima de todas estas fiestas paganas, porque muchos críticos de la Iglesia, ya no enemigos que eso sí se pulen para echarle tierra, sino de los críticos de la propia Iglesia, dicen, si el Evangelio nos dice que los pastores pernoctaban al aire, al raso, al campo raso, no podría ser en diciembre porque pues se hubieran quedado convertidos en paleta de pastor, paleta de oveja y paleta de chivo y de lo que fuera, ¿no? Así que debió ser en una época más benigna en la zona de Belén. Y bueno, ya hay 1000 argumentos más, pero no, la Iglesia no engañó nunca a nadie en el decreto. Simplemente antepuso la fiesta cristiana por encima de las festividades paganas. Y es lícito esto, cuando no se tienen los elementos históricos apropiados para decir nació el 6 de agosto o el 20 de mayo o el 20 de abril. Ese creo que es muy lícito. Sí, además me imagino que sería dificilísimo calcular la fecha exacta por el calendario hebreo de aquella época, luego el calendario juliano, luego el calendario gregoriano, sería un lío completo. Hay un fraile, un monje, un ermitaño, que en el nombre lleva la calidad de cómo era Dionisio el Exiguo, así se le llamaba, Dionisius Exiguus, porque no comía, es decir, mordía un pan en la mañana y no volvía a tomar alimento más que agua, y al día siguiente la otra mordidita al pan, así que era ahorrativo en ese sentido. Y él es el que propone todo lo que tiene que ver con las fiestas de Navidad, claro, como dije, el Papa Fabián acabó con todo eso de golpe y porrazo porque ya las cosas estaban medias feas. Pero Dionisio el Exiguo es quien propone muchas cosas que tienen que ver con la tradición cristiana. Y no sabemos en qué se basaba. Muchas veces estos teólogos con mucha presencia, con mucha fama, decretaban por ellos mismos. Pasó esto y fue de esta manera y nadie se les ponía el brinco, porque eran autoridades. Sí, ya después, en otras épocas, se fue descubriendo que no eran tan exactos en sus determinaciones, pero bueno, es una época incierta, difícil. A veces hay que hacer esto, como dije, a salto de mata, ¿no? Escondiéndose en reuniones secretas, en celebraciones en las catacumbas, por ejemplo, o en los cementerios, donde los romanos no se meten porque eran supersticiosos terribles. Creo que siguen siendo hasta la fecha así los romanos, y era la única parte donde no eran perseguidos. Bueno, vamos a una pausa y continuamos en un momento más con este interesante tema. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Esto es Guadalupe Hoy, un enfoque diferente en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa mañana. Regresamos a su programa Guadalupe Hoy. Les recuerdo los números de teléfono para que nos sigan llamando: 273-3301 y 273-3302. Recuerden que ahora hay como regalo una película, 1531, La historia que aún no termina. La llamada número 20 es la que se llevará esta película, este DVD. Les recuerdo también nuestro correo electrónico por si quieren escribirnos: seg@upaep.mx. Y ahora, continuando con el tema de la Navidad, señora Raquel Roldán, ¿qué nos puede comentar? Muchas gracias. Bueno, pues en esta época todos sabemos, tenemos nuestras casas muy adornadas, arbolitos, esferas, nacimientos, nuestras mesas llenas de cosas ricas. A veces comemos de más. Se dice que en Navidad subimos entre 3 y 4 kilos. De tanto que comemos nos enfermamos. Pero pues no debemos
no debemos perder de vista que la mejor manera de festejar el cumpleaños de este pequeño niño que nació hace muchos años en el pesebre de Belén y que para nosotros es todo un símbolo de nuestra religión, la mejor manera de celebrar su nacimiento pues es con un acto de amor entre nosotros, un acto de perdón, de reconciliación. Esa es la mejor manera de felicitar a ese niño y a veces lo olvidamos. Entonces, con un abrazo para todos los radioescuchas, los invito a que todos celebremos de esta forma muy importante el nacimiento del niño Jesús. Un abrazo para todos. Doctor José Luis. Gracias. Pues hay dos cosas que quisiera comentar, sobre todo siguiendo el orden de ideas del maestro Merlo. Haya sido en marzo, abril, mayo o en diciembre, enero, la noche es la noche. Y los evangelistas, bueno, excepto San Juan, coinciden que Jesús nació en una noche y seguramente que pasó mucho frío en un pesebre. Mucho frío. Entonces hay que ver esa cantidad de amor inmenso de Dios, de hacerse niño como nosotros y bueno, sufrir las inclemencias de hambre, de tiempo, de frío. Eso es lo que a mí me mueve un poquito ahora en Navidad. Y regresando a la cuestión histórica, San Lucas, que por cierto fue médico también, es muy preciso. Me gusta mucho la manera como lleva el mensaje sobre el nacimiento en sus primeros capítulos, y él menciona claramente algunos personajes. La dinastía de los Herodes, desde Herodes el Grande, Herodes Antipas, en tiempos de Tiberio César. Entonces, si nos ponemos a rastrear en el tiempo y en la historia, pues vamos a ver que efectivamente la historia de Roma va a tener esos personajes específicamente, y otros historiadores no cristianos como Claudio Josefo, como Plinio el Viejo, mencionan la presencia del Jesús histórico. Tácito, Suetonio, parece que también. Claro, como pensadores lo mencionan. Entonces, pues ahí está la presencia del Jesús niño, del Dios hombre, del enorme acto de la encarnación del Hijo de Dios y el nacimiento de éste, y cómo se hace presente en la tierra, en el mundo, en la historia, y viene a partir de la historia. Sí, sin duda. La historia no es antes de César o después de César, antes de Buda o después de Buda, antes de quien quieran, ¿no? Llega Jesús y nos guste o no, es más, podemos no mencionarlo, antes de nuestra era, después de nuestra era, bueno. Pero lo cierto es que llega a partir del tiempo, el Señor de la historia. Y se dice que es la plenitud de los tiempos porque ahora con la ciencia y la tecnología, con los avances tecnológicos, con el calendario cósmico de Carl Sagan, por ejemplo, nos damos cuenta la antigüedad impresionante, no solo de la Tierra, del universo mismo, de la Tierra, de la vida. Entonces creemos que efectivamente la plenitud de los tiempos es aquí, cuando se cumple sobre todo lo que los profetas venían anunciando, desde esa presencia del Mesías en el pueblo elegido. Y bueno, pues creo que esto es lo que podemos esta mañana recordar, rememorar, seguir disfrutando, seguir paladeando, seguir agradeciendo que el Dios con nosotros llega y llega para quedarse. Llega para quedarse, como decía la señora Raquel, en cada hogar, en cada pueblo, en cada nación, en los corazones de los hombres. Y debería haber un pesebre para acoger al Jesús niño, que llega a darnos un mensaje de amor, de perdón, de misericordia, de mucho amor sobre todo. Arqueólogo, tomando ese tema del pesebre, ¿cómo se inician las representaciones de todo este concepto de la Navidad? Se lo debemos a San Francisco. Bueno, antes que San Francisco, se lo debemos a una señora que yo me atrevo si lo digo en mi gremio de arqueólogos, a llamarla la patrona de los arqueólogos, Santa Elena, la madre de Constantino, porque la Santa Señora mandó un equipo de especialistas, entre comillas, yo no sé qué especialistas mandó, a que rastrearan por toda Israel los restos del paso de Jesucristo por esos lugares. Y peinaron materialmente todo porque era una orden fuerte de ella, era una señora de mucho carácter. Los
contemporáneos se quejaban mucho de su autoritarismo y debió ser, pues sí, la mamá, de Constantino. Pues digo, pues nada menos. emperador. Así un que emperador como él, además. era la emperatriz, aunque no, de hecho, era la emperatriz, y así le llamaron todo el tiempo. Una orden de la emperatriz, nadie se atrevía a desobedecerla, así que me encuentran las cosas que tengan que ver con Jesucristo, las encontraron, digo, pues no les quedaba otra más que encontrarlas. No sé, ahí sí, como no es dogma de fe, uno puede decir, pues, quizá no encontraron, inventaron, o quizá sí encontraron. El caso es que entre las cosas que hallaron en esos rastreos estuvo el pesebre. El pesebre, es decir, encontraron la gruta de Belén, entre las muchas grutas que hay en los alrededores de Belén. Belén es una zona de roca caliza, roca metamórfica. El paso del agua, es decir, llueve poco pero muy intenso. Entonces esto horada las capas de la roca y permite formaciones, huecos, grutas, que son a veces grandes, a veces pequeñas. Pues encontraron los especialistas de Santa Elena la gruta que dijeron, aquí nació Jesús. Inmediatamente, cualquiera hubiera dicho, la cueva la cuidamos, la ponemos entre rejas para que se cuide, etcétera. No, la demolieron. Y encima de la gruta hicieron una iglesia con las rocas que habían, con los pedazos que habían demolido. Hicieron la primera iglesia de la Natividad, ¿cómo se llama? De la Natividad de Jesucristo, porque hay otra que es de la Natividad de María. Entonces, ahí empezó el culto con el pesebre, se supo que era un pesebre, pues, la representación. Incluso la tradición, conste que la tradición y no el dogma ni nada que se parezca, dice que parte de ese pesebre se encuentra en la iglesia, en la Basílica Mayor de Santa María de Roma, o Santa María la Mayor, como también se le dice, de Roma. Yo lo he visto, ahí está en la capilla, en una urna muy especial, rodeada de mármoles y con toda esta magnificencia de las iglesias renacentistas romanas. Ahí están los restos del pesebre. Incluso se han hecho réplicas y hay iglesias que presumen de tener las réplicas del pesebre. Es la primera representación que se hace del pesebre. El niño, por supuesto, una escultura del niño está encima del pesebre, para que sepan por qué está puesto un pesebre en una iglesia. Y pasó mucho tiempo hasta que se le ocurrió, a mí me encanta la palabra que ya no usamos, le entró la ventolera a San Francisco de Asís de hacer la representación. Estamos hablando del año de 1223 según unos, 1224 según otros, yo me inclino más por el 24 que por el 23. Al pasar por un pueblito pequeño de Italia, muy lindo por cierto, que se llama Greccio, y allí tenía un amigo, Giovanni Belita, que era dueño de todo Greccio, era como el cacique de allí. En sus propiedades tenía una gruta, una cueva, y a San Francisco se le ocurrió a lo que a nadie se le había ocurrido: vamos a hacer la representación del nacimiento de Jesús en una cueva, como ocurrió en Belén. Entonces le pidió prestar la cueva, por supuesto se la prestó, la limpiaron porque estaba llena de murciélagos, de alimañas, de todo lo habido y por haber. La limpiaron muy bien y pusieron todas las antorchas. Francisco era muy, muy, muy convincente, así que arrastraba a las multitudes con su palabra y convocó a los pastores, más que a nadie, a los pastores de la región de la Umbría italiana. Es rica en ganado lanar. Entonces les dijo, vengan conmigo la noche del 24 de diciembre, los espero en la gruta. Entonces dijeron, sí, en la gruta vamos a hacer una representación de cómo nació Jesús, los invito. Y con esa facilidad de palabra, con esa alegría que tenía Francisco, pues se llenó, se super llenó la gruta y el camino y todo, y los invitó con todo y ovejas. Así que ahí van en la noche, las ovejas medias desveladas, empujadas por los pastores a llenarla. Él pidió prestada una imagen del niño Jesús de la iglesia de Greccio y fue con el párroco a celebrar la misa. Francisco no era sacerdote, era diácono. La misa fue de 3 ministros y como diácono se le permitió leer el Evangelio, que es precisamente el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo del 1 al 14, en donde narra cómo fue el acontecimiento, y luego predicó. Y predicó tan bonito que los pastores, los presentes, lloraban de emoción, de alegría, por las palabras de Francisco, que deben haber sido conmovedoras. Lamentablemente nadie las recogió, que nos gustaría mucho saber qué fue lo que dijo. Pero al final de la misa,
Francisco tomó la imagen del niño Jesús, la dio a besar, es la primera vez que se da a besar la imagen del niño Jesús a los que estaban presentes, y luego lo acostó en el pesebre y se pasaron la noche entera cantando himnos a nuestro Señor, cantando villancicos, y aquí sí mejor que nunca aplicada la palabra, porque son cantos de villanos, es decir, de la gente que vive en las villas, de la gente sencilla. No vayan a pensar que villanos son los malos de la película, porque eso se inventó después. Estos villanos, qué bonito, que acompañaron a Francisco hasta el amanecer cantando himnos. Es la primera vez que se hace la representación de la Navidad así, tratando de imitar lo que dicen las Sagradas Escrituras. Como eso ya era propiamente una pastorela, ¿no? De hecho. No, bueno, no tanto como pastorela, porque los pastores cantaron y se presentaron allí, pero sin más argumento que la devoción de Francisco y que la invitación a cantar. Y yo me imagino que los cantos o los cánticos que se dijeron, pues eran los que los franciscanos habían, con Francisco empezaron a propagar por todo el mundo. Les decían a los franciscanos, no franciscanos, pues Francisco era el fundador, y hubiera sido feo que les dijeran franciscanos en vida de él. Les decían igualare di Dio, es decir, los juglares de Dios. Que lo eran, sí. Porque predicaban cantando, bailando, diciendo cosas simpáticas, chistes, alabando a Dios, haciendo cosas que Francisco, por ejemplo, en una noche invernal terrible en Asís, va a predicar y llega a la plaza de Asís, que es una placita pequeña, está la nieve, pero en su mejor momento, se quita su hábito y se revuelca en la nieve. Entonces está requete loco. Entonces van a ver al loco que está ahí revolcándose, y ya que está mucha gente, se pone su hábito y les empieza a predicar. Entonces, el gancho. Sí. Así que yo me imagino esa maravillosa noche de Navidad, de Nochebuena, del 1223 o 24 en Grecio. Bien. Y maestro, esa tradición franciscana, en la Nueva España, cómo se llega a apropiar? Ahorita lo vamos a decir. Muy bien, regresamos en un momento, esto está muy interesante. Por favor, no le cambien, como siempre se dice en la radio, y regresamos en un momento. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Queremos escucharte. Llama al 273-3301 y 02. Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Regresamos a su programa Guadalupe Hoy. Como ya escucharon, los números de teléfono para que se comuniquen con nosotros son 273-3301 y 273-3302. Correo electrónico seg@upaep.mx. Recuerden, tenemos una película 1531, la historia que aún no termina, para la llamada número 20. Siguiendo con este tema, bueno, ya estábamos comentando fuera del aire, y era lo que seguía precisamente lo que es el tema de la pastorela y los Reyes Magos, esas tradiciones que pues son muy llamativas. ¿Cuándo inician? ¿Cómo se da esto? Y de igual forma, o sea, ¿cómo se van incorporando a nuestra cultura? Bueno, la pregunta es extraordinaria, es importantísima. Con los frailes, con los franciscanos, ellos traen de España todo el bagaje cultural que a los indígenas les va a encantar. Había algunos investigadores de México del siglo pasado, del siglo XX, que decían que en el mundo prehispánico no había teatro. Y están totalmente equivocados. No había teatro. Había la presencia de uno que se disfrazaba como uno de los dioses y hablaba. No es cierto. Había teatro. Y existe la palabra teatro en la lengua náhuatl, netotilistli. Netotilistli. Ese es el teatro. Había representaciones de la vida de los dioses. Y se peleaba a Tezcatlipoca contra Quetzalcóatl en el diálogo y ganaba el mejor. Y si se ponían sabrosos, pues iban al juego de pelota a ver quién era mejor, ¿no? Es decir, un partido en el que el que ganaba decían, no, pues fue mejor que el otro. Así que estaban acostumbrados. Cuando los frailes llegaron,
se encontraron con un reto impresionante. ¿Cómo cambiar de religión a una serie de pueblos? Es decir, no es fácil. No. Pensemos nada más que de pronto nos conquista alguien ajeno, cualquier religión ajena a la nuestra, y que dicen de la noche a la mañana, su religión ya no existe. Era falsa. Les traigo la buena. Esta es la buena y la van a tener que creer. Pues no, la rechaza uno por razón natural. Y si le dicen, al que encontremos haciendo ritos de su religión, lo vamos a castigar, pues con mucho más razón. Es un terrible reto. Había que buscar la forma de cambiarlos, de convencerlos. Y qué bueno que llegaron los juglares de Dios primero que nadie, porque fue por la buena. Fue por la buena. ¿Con los franciscanos? Sí, fue por la buena. A veces sí hubo excesos, pero tomaron todo lo que según ellos era inocuo y lo aprovecharon. Entre ellos, la tradición del teatro que habilitaron con él, que traían de Europa, los famosos autos sacramentales. Ese es el inicio de las pastorelas en México y de la tradición. Perdón, pero la primera vez que se celebra la Navidad, bueno, la primera vez es en 1521, pero es Cortés y sus cuates, nada más. Igual en 1522, en 1523 hay una cena en que Cortés viene un visitador de parte del rey, es decir, un auditor, a ver qué está pasando con lo que conquistó Cortés. Cortés tiene mucha cola que le pisen. Y entonces lo invita a cenar en la Navidad. Y al otro día aparece muerto. Y nadie sabe de qué se murió. Y como desde entonces ha pasado en nuestro país, a la gente se le olvida con el paso del tiempo de qué se murió. Nadie investiga, hace un escándalo en el momento y después ya a nadie le importa. Y en otra Navidad, en la cena, se pelea Cortés con su esposa, doña Catalina Juárez, que igual amanece muerta. Es decir, quizá que cenaban, no sé qué cenaban, que alguien se moría, porque le está reclamando una serie de cosas a Cortés, entre otras, pues qué pasa con la Malinche, ¿no? Y sus hijos. Así que bueno. Pero no, esas no las tomamos en cuenta. La primera vez que se celebra la Navidad es el hermano Pedro de Gante, en la iglesia de San Francisco, en el terreno donde va a ser la iglesia de San Francisco, 1524. Pero la primera vez que se presenta la representación, que se hace la representación de María José con el niño Jesús, es en 1533, allí mismo en el convento de San Francisco. Fray Juan de Béjar, un fraile franciscano, es el que discurre poner las esculturas y decirle a los naturales que le ayuden, lo cual hacen con un gusto que dicen el nacimiento quedó maravilloso. Y debe haber sido. No sabemos qué pasó más con este nacimiento, pero sí sabemos con el que se hizo 6 años después, en 1539, en Tlaxcala, en donde el padre Fray Toribio de Benavente nos dice que los naturales construyeron una capilla en unos cuantos meses, 2 meses, para ser exactos, una capilla maravillosa que existe hasta nuestros días, gótica, la que llaman Capilla Abierta de Tlaxcala, para una representación de la adoración de los reyes. Y dicen, se trajeron árboles de los montes y plantaron un bosque de árboles, nada más encajados, por supuesto, para la representación, y trajeron tierra para formar las montañas, y trajeron todos los animales que había en la tierra, incluso jaguares, que eran peligrosísimos, amarrados con cadenas en medio de la representación, para que se viera un paraíso alrededor del portal de Belén. Ha de haber sido maravilloso eso. Pero lo más maravilloso es que los artistas eran todo Tlaxcala. Es decir, no había espectadores como tales ni actores como tales. Todos eran actores un momento y espectadores el otro, otra vez actores, otra vez espectadores. 5,000 tlaxcaltecas participaron en esta representación. Retumbaba la tierra cuando brincaban, cuando sonaban los panderos, los pífanos, las chirimías, los teponachles, los huehues. Es decir, aceptaron de 1000 amores la representación. Y estos autos sacramentales fueron como el inicio de las pastorelas.
las pastorelas como tales, como las conocemos, se dan en el siglo XVI, pero ya con la intervención de la Compañía de Jesús, que es más formal, que es más académica, y que trae, lo decíamos hace rato en el espacio comercial, que los nombres de los actores de pastorela son los mismos de la Edad Media, no han cambiado a través del tiempo. De las pastorelas españolas los tenemos nosotros: Bras, Fileno, Gil, Pascual o Gila, Pascual, etcétera, etcétera, ¿no? No han cambiado. Fue una forma amable, suave, de cambiar la mentalidad de los indígenas para que aceptaran la buena nueva, el Evangelio. Y nos preguntaban por allí qué relación hay. ¿Qué relación hay entre la Virgen María de Guadalupe y la Navidad? El ingeniero José Antonio Quintana, hace 8 días lo dijo. Cuando la Virgen se apareció el 12 de diciembre de 1531, estaba vigente el calendario juliano, todavía. Y el Papa Gregorio hizo un cambio, propuso un cambio en el calendario, un ajuste, porque ya venía arrastrando muchos errores, y entonces decretó que en 1571, creo que fue, o 70, no me acuerdo exacto, yo no quiero decir mentiras, creo que sí fue en el 71, decretó que del 4 de octubre se pasaba al 14, o sea, ya no hubo 5 de octubre en ese año, se pasaba directo al 14. Eso quiere decir que, de acuerdo con el calendario juliano, la Virgen se apareció el 23 de diciembre. Es decir, estamos hablando de el periodo navideño. Sí, lo había escuchado eso, precisamente en el solsticio de invierno. Claro. Entonces, ahí está la relación de la Virgen de Guadalupe. Nos decía él, y tenía mucha razón, tiene mucha razón, la Virgen está encinta, como dice el Evangelio de San Lucas. Así que más relación no puede haber. Por supuesto. Al fin y al cabo, pues la Virgen María, Madre de Dios, en el acontecimiento guadalupano y en la Navidad está presente. Yes. Muy bien, seguimos con nuestro tema más adelante. Vamos ahora a una pausa comercial. Muchas gracias. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Queremos escucharte. Llama al 273-3301 y 02. Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Gracias, estamos de regreso y lo que acaban de escuchar nos lo trajo el arqueólogo Merlo. ¿Nos puede explicar de qué se trata? Es la música de Navidad que usan en la zona de Sotavento de Veracruz. La zona que llaman los propios veracruzanos Sotavento es donde le podemos aplicar el término jarocho. El resto de los veracruzanos no son jarochos y ellos se quejan, dicen: yo no soy jarocho, yo soy de Tuxpan, ¿no? Yo soy de Poza Rica, esos no son jarochos. Jarocho es la región de Sotavento que va del puerto de Veracruz hasta los Tuxtlas, hasta Tlacotalpan. Esos son jarochos. Y se nota, son de un carácter extraordinario, son alegres como ellos solos, y en la música se nota. Estamos oyendo música de Navidad y no nos imaginamos que sea tan movida, tan especial. El arpa es el son jarocho aplicado a las fiestas de Navidad. Naranjas y limas, limas y limones, más bella es la Virgen que todas las flores. Están cantando.
que es lindísimo eso. Y yo por acá hay otros versitos. A la madrugada nació el niño Dios, como a la alborada dio su luz el sol. Y así va diciendo. La mula se espanta con el resplandor y el buey con el vaho calienta al Señor. Y así van y repiten y siguen y siguen. El infierno tiembla y el demonio llora al ver que ha nacido el Rey de la Gloria. Y la que siempre nos hemos sabido, la Virgen lavaba, San José tendía, el niño lloraba de hambre que tenía, le daban sopitas y no las quería, solo su lechita que lo mantenía. Y van cantando, es hermosa la forma. Nosotros pensamos que los jarochos no son muy devotos de la Navidad o de las cosas religiosas, y lo son, pero a su manera, con su carácter. Hace rato comentaba en otra parte que es tan especial el carácter de ellos, que en la época prehispánica debieron ser igual, porque los arqueólogos hemos encontrado en las excavaciones estas figuras que llamamos caritas sonrientes. Se están carcajeando las figuritas, y los que las hicieron debieron carcajearse más al hacerlas. Siempre han sido así, y Dios quiere que sigan siendo por muchos años igual, con ese carácter tan distinto al nuestro en Puebla. Y se quejan de nosotros, que somos mustios. Y otras lindezas que sería largo enumerar. Pero es que sí, es un contraste de carácter entre nosotros, que sí somos serios, callados, mustios, como dicen ellos, eso hay que aceptarlo. A comparación de ellos, sí, somos recontramustios, es decir, porque ellos son abiertos. Y bien, a la Virgen le están cantando estas flores con el son jarocho. Es muy bonito, es parte de la tradición navideña en la costa. ¿Podemos escuchar otro fragmento, por favor? El infierno tiembla y los diablos lloran, el infierno tiembla y los diablos lloran, al ver que ha nacido el Rey de la Gloria, al ver que ha nacido el Rey de la Gloria. En orden a esto también, bueno, yo tuve la oportunidad de ir a una posada y en el templo de Capuchinas, invitado por una de mis vecinitas, Ingrid, a quien le mando un saludo, tiene 9 años, y muy padre la participación, mucha participación de la gente, sobre todo los niños muy entusiasmados. Pero las posadas, y esto ya lo pregunto a nuestros invitados, ¿qué es la característica principal o cuáles son las características que debe tener una posada? Bueno, yo puedo decirlo en términos generales. La posada es una fiesta, es un preámbulo a la Navidad. Tiene que ver con el camino que hace María y José rumbo a Belén. Ella, a punto de dar a luz con una serie de problemas, buscan alojamiento, posada, como se decía en eso, porque posadas se llamaban los lugares donde se posaba la gente, se descansaba, y no les daban posada. Entonces tenían que seguir su camino así hasta llegar a Belén. Con ese pretexto se inventaron estas fiestas, los frailes agustinos del convento de Acolman, 1540 y tantos, empezaron a darse estos novenarios. Tenían una parte espiritual, cantada y bailada como era entonces la letanía lauretana, y así, después el rezo, después los cánticos, después quebrar la piñata, que es el postre de la posada, y ya después lo que sea ganancia de cada quien. No sé, ¿alguna anécdota que tengan ustedes de alguna posada, Navidad, para finalizar ya nuestro programa? Bueno, no una anécdota, sino más bien una reflexión general sobre las posadas. Alguna vez yo escribí en relación a esta tradición mexicana, no sé si sea nada más mexicana, usted me corregirá. Mexicana. Sí. Bueno, que nosotros seamos capaces de darles ese alojamiento que no encontraron, que no encontró la Sagrada Familia, que nosotros sí les demos alojamiento, que no celebremos la Navidad sin ellos, vaya. Porque si nosotros estamos con nuestra familia celebrando, pero no los tenemos presentes a ellos, a María, José y al niño, siguen sin encontrar alojamiento con nosotros. Entonces es una reflexión para todos, para que también les abramos nosotros las puertas que encontraron cerradas ellos allá en Belén. Señora Roldán.
Bueno, pues con tristeza podemos constatar año con año se va perdiendo cada vez más la tradición de las posadas auténticamente cristianas, que es lo que es la tradición de la posada. Entre los muchachos se hacen muchas veces fiestas con su bailongo y su borrachera muchas veces y le llaman posada, que es de lo que menos tiene, ¿no? Entonces eso es, pues inspira un poco de pena, tanto desde el punto de vista cultural mexicano, que se pierda una tradición así, como desde el punto de vista religioso, que se pierda ese espíritu navideño. Doctor José Luis. Yo creo que esta palabra posada es muy mexicana. Maestro, me llamó mucho la atención cómo mis amigos españoles no sabían que era posada. Ni idea tenían hoy. Es mexicano, es una fiesta mexicana. Muy bien, pues agradecemos muchísimo su atención. Agradecemos también a nuestros invitados y rápidamente voy a leer las personas que llamaron: Valeria Espinosa, Froila Orgaz, Teresa Lozano, Rafael Ramón, Adolfo Ronquillo, Manuel Mora, Rubén Galindo, Ofelia Peralta, Mario Contreras, y Mario Contreras es quien se lleva este video, La historia que aún no termina, 1531. Agradecemos encarecidamente su atención entonces y quedamos para el próximo sábado 1 de enero ya de 2011. Dios los bendiga y gracias a nuestros invitados nos despedimos con un poco más de música, un fragmento más de la música que nos trajo el arqueólogo Merlo. Muchas gracias. El Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP presentó Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Un enfoque diferente en un país que la venera. Acompáñanos la próxima semana en una emisión más de Guadalupe Hoy.